Tenía 27 años y llevaba ya un buen tiempo dentro del ejército. Aún no tenía un puesto alto, pero sí era bastante conocido, ya que solían asignarme misiones peligrosas o cosas que realmente fueran importantes. Sentía que estaba haciendo buenos méritos en aquel lugar. Un día me asignaron a un lugar que, de haber sabido todo lo que iba a vivir, no hubiera aceptado. No diré exactamente dónde fue, ya que lo último que quiero es que personas intenten ir a aquel lugar para poder comprobarlo, ya que esta historia es verdadera. Así que solamente tienen que creerme. Les puedo decir que esto sucedió en Chiapas. Teníamos una misión simple y concreta, que era de infiltrarnos en una base de un cartel, el cual era bastante peligroso. Estábamos bastante convencidos de que aquel día sería un gran golpe contra el crimen organizado, pero las cosas no siempre salen como uno las espera. Fuimos traicionados, o eso creo, ya que ellos parecían estar esperándonos antes de que siquiera pudiéramos llevar a cabo la primera parte del plan. Fuimos emboscados y sometidos. Ver caer a amigos míos gracias a un soplón no dejaba espacio para esperanza. Todo pasó tan rápido, escuchaba un disparo y luego el cuerpo de uno de mis amigos caía, y luego otro más. No faltaba mucho para que llegaran a mí. Me encontraba prácticamente resignado cuando se escuchó un disparo, pero no fue hacia mí. A ese disparo le siguieron muchos más. Al parecer, el ejército no era el único que tenía en la mira a ese cartel. Otras más también querían terminar con ellos, y había coincidido que, en ese momento, éstas también deseaban emboscarlos. Me encontré pronto en medio de una balacera. No estaban interesados en mí, así que solo tuve que tirarme al suelo y arrastrarme con mis últimas fuerzas hasta ponerme a salvo. Cuando finalmente estuve lejos del área de disparo, logré quitarme las ataduras y finalmente pude ponerme de pie. Sabía que no valía la pena regresar, ya que no había otro sobreviviente. También sabía que mi base no estaba tan lejos, pero ya que no podía usar el camino que comúnmente se usaba, ya que se encontraba del otro lado del lugar en donde apenas había logrado salir con vida, decidí tomar un camino por la selva. Para mi fortuna, logré encontrar una vieja mochila tirada, la cual tenía un poco de agua y algunas tiras de carne vencidas. Así que tomé la mochila y me adentré en la selva. No pensé que esto fuera mucho problema. Me consideraba un buen superviviente y tenía un muy buen sentido de la orientación. Supuse que si todo salía según lo planeado, estaría llegando a mi base cerca del anochecer. Antes de caminar, decidí revisar en qué estado se encontraba mi cuerpo, el cual tenía algunas heridas, aunque a primera vista no pensé que fuera algo tan importante. Así que creí que al llegar a tiempo para ser atendido, no debería tener ningún problema. Con aquello en mente, me dispuse a caminar. Había amarrado un trozo de tela a uno de mis brazos, en el cual tenía una muy fea herida, con el fin de que ésta dejara de sangrar, aunque debió ser mucho más profunda de lo que creía, ya que el sangrado no se detenía. Mientras más caminaba, supe que iba a ser muchísimo más difícil de lo que había calculado. La hora de mi llegada a mi base se basaba en que esto sería si yo me encontrara en óptimas condiciones. Pero, debido a que era temporada de lluvias, el camino estaba muy fangoso y era mucho más complicado cruzar por ahí, por lo que algunas veces tenía que rodear, y aquello significaba más tiempo del previsto. Como era de esperarse, se me hizo de noche caminando. No quería detenerme, a pesar de estar muy cansado. Mis músculos me imploraban parar, así que, sabiendo que aún así no llegaría a mi base hasta seguramente al día siguiente, decidí tomar un pequeño descanso para recuperar algo de energía. Estuve buscando por un buen rato, pero finalmente me rendí al no encontrar algún sitio para descansar que estuviera seco. Sabía que no debía adentrarme demasiado, puesto que los caminos podían ser bastante traicioneros si no conocías bien el lugar, aparte de que se encontraban algunas trampas para animales. Así que tenía que caminar aún con más cuidado, y sin mencionar toda clase de criaturas que salían a cazar durante la noche. Finalmente logré encontrar un hueco en una pequeña pendiente,
el cual, a pesar de no ser muy cómodo, parecía estar vacío, y aquello era lo que más me importaba en el momento. Decidí sentarme dentro de él, y pronto me encontré con un nuevo problema. Apenas mi cuerpo comenzó a relajarse un poco, mis párpados se volvieron extremadamente pesados. Lo último que debía hacer en esas circunstancias era quedarme dormido, ya que sabía que cualquier depredador podría estar al acecho, y ya que, como dije antes, era temporada de lluvia, era completamente imposible hacer una fogata, así que estaba completamente a merced de cualquier depredador. En aquel momento, mi cuerpo dejó de pensar con racionalidad. Estaba exhausto y necesitaba dormir, por lo que finalmente mi cuerpo sucumbió por completo ante el cansancio en un sueño profundo. No tengo idea de cuánto tiempo dormí, pero debieron ser alrededor de unos 30 minutos. Perdí por completo cualquier tipo de noción del tiempo o pensamientos sobre supervivencia. Mi cuerpo estaba tan cansado que simplemente se apagó. Cuando de pronto desperté alertado por unos leves gruñidos. Inmediatamente me puse de pie y comencé a buscar a mi alrededor para ver qué era exactamente lo que me estaba acechando. No podía ver nada, pero sí podía sentirme vigilado. Mi mayor temor en ese momento era que fuera un jaguar, aquellas criaturas que realmente me habían fascinado desde niño. Y al ser un gran conocedor de estas criaturas, también sabía lo extremadamente peligrosas que podían llegar a ser. Sabía que con solo un zarpazo, estos podrían abrirme el estómago por completo y comenzarían a comer antes de siquiera estar muerto. Me encontraba pensando en esa posibilidad cuando pude ver entre la oscuridad de la selva un par de ojos amarillos. Eran como un par de canicas medio ocultas por la oscuridad, las cuales me miraban fijamente. No sabía qué hacer, por lo que simplemente me quedé completamente quieto. Pensaba que cualquier movimiento brusco podría desencadenar mi inevitable ataque. Después de un rato pareció irse, ya que aquellas canicas amarillas perdieron completamente el brillo y pronto dejé de sentirme vigilado. Aquella sensación de miedo poco a poco se fue desvaneciendo. Supe que ya no podía volver a quedarme dormido, ya que si lo hacía seguramente sería lo último que haría. Así que con aquella nueva energía que había ganado gracias a esa pequeña siesta, decidí continuar mi camino. No caminé por mucho tiempo, tal vez unos 7 minutos a lo mucho, antes de volver a sentir esa sensación de ser observado. Ahí supe lo que estaba pasando. Fuera lo que fuera que me estuviera mirando, parecía querer jugar conmigo. Había leído que algunos depredadores hacían eso, así que decidí apresurar el paso. No sabía con qué me enfrentaba, y además sabía que no tendría ninguna oportunidad contra cualquier depredador, incluso en mis mejores momentos. Era una batalla que no podría ganar. Comencé a apresurar el paso mientras aparentaba tranquilidad. Pensaba que, al verme tranquilo, pensaría que no tenía nada que temer, porque sabía que podía enfrentarlo y entonces simplemente se iría. Pero eso no ocurrió. De pronto, un par de ojos amarillos me hicieron detenerme en seco. Entre la oscuridad y la naturaleza, se encontraban mirándome fijamente, mientras pensaba en mis posibilidades de ganar una carrera contra un jaguar. Saltó de un momento a otro frente a mí. Fue cuando pude verlo en su máxima expresión. Si bien no era un jaguar, era bastante parecido. No tenía idea de qué era, puesto que, como dije antes, los jaguares eran casi una obsesión para mí, y aquel animal no era para nada un jaguar. Tenía una piel algo grisácea y amarilla, pero era más que nada grisácea. Tenía manchas, pero eran bastante difusas, casi estaban difuminadas con su pelaje, y a pesar de que tenía un aspecto de un felino, sus orejas eran alargadas como las de un lince y tenía una larga cola, la cual parecía terminar en lo que parecía ser una mano. Sé exactamente lo loco que suena eso, pero es lo más cercano que puedo comparar a lo que tenía en la punta de la cola. Parecía bastante amenazante mientras caminaba hacia mí. No sabía qué hacer, más que no darle la espalda. Sabía que eso sería mi ruina.
aunque mientras más caminaba notaba que muy pronto éste se abalanzaría contra mí. Pensaba en todas mis posibilidades, cuando por mi mente cruzó la idea de atacarlo. Lo único que tenía conmigo para defenderme era una muy vieja navaja suiza, la cual había encontrado en aquella vieja mochila cuando la inspeccioné para ver exactamente con qué medios contaba para salir de aquella selva. Sabía que esa cosa no serviría para nada contra aquel animal, así que opté por la opción más viable, que fue correr hacia un lado. Sabía que eso me desviaría completamente de mi camino y probablemente me tomaría muchísimo más volver a encontrarlo, pero no tenía opción si quería sobrevivir. Mientras corría, el animal, el cual al parecer no esperaba que corriera, fue detrás de mí. Aunque ya había un poco de ventaja, sabía que me alcanzaría rápidamente, por lo que decidí esconderme detrás de un enorme árbol. Pronto me encontré intentando calmar mi respiración para ser lo más silencioso posible. Cuando pude escuchar cómo aquel enorme animal pasaba de largo, pude ver lo extremadamente rápido que era, y al verlo mejor, también me di cuenta de que tenía un tamaño exorbitantemente grande, ya que, a pesar de estar muy lejos, aún podía ver lo enorme que era. Sabía que era cuestión de tiempo para que éste se diera cuenta de que me había perdido y comenzara a buscar mi rastro otra vez. También sabía que debía continuar con mi camino hacia mi base, sin saber si contaría con la misma suerte que en ese momento tuve para perderlo. Tenía que actuar rápido, así que luego de pensarlo un poco, supe que mi única opción sería ponerle una trampa de las que había visto para que quedara atrapado el tiempo suficiente como para que yo pudiera volver a mi base y estar a salvo. Creo que la peor parte de aquel plan fue el tener que regresar hasta donde estaban aquellas trampas, ya que estaban un poco atrás, y cada movimiento o sonido me hacía creer que aquella criatura me había encontrado de vuelta. Pero para mi fortuna, logré llegar hasta ellas y me dispuse a desarmar una y armarla en un mejor lugar. Era un plan simple: ponerme como carnada, correr hacia la trampa, saltar en el último segundo y entonces este quedaría atrapado y yo podría continuar mi camino. Cubrí la trampa con lodo y hojas, todo parecía estar bastante bien y no tardé demasiado para que mis sospechas de que esa cosa no se iba a dar por vencida conmigo fueran ciertas, pues pronto comencé a sentirme vigilado y de vuelta volví a verlo. Caminé hacia atrás como lo había hecho antes, sin dejar de mirarlo a los ojos, aunque esta vez la criatura parecía saber que pronto me echaría a correr, así que comenzó a hacerlo primero, por lo que no tuve siquiera tiempo de pensar antes de también comenzar a correr. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de ser atrapado, así que llevándolo directamente a aquella trampa, salté justo en el momento preciso. Mientras aún me encontraba en el suelo, pensando en que sería comida de aquella cosa, miré que mi plan había funcionado. Una de las patas de este felino enorme quedó atrapada en la trampa. Pude ver cómo ésta se cerró y había atravesado su piel. El animal comenzó a jalarse, intentando liberarse con mucha insistencia. Esto no ayudaba, ya que se estaba haciendo realmente mucho daño. Yo me encontraba en el suelo mientras observaba aquel suceso. Pensaba que en algún momento se detendría cuando el dolor le fuera totalmente insoportable, aunque después de un rato, para mí fue muy obvio que no iba a detenerse hasta liberarse, y finalmente lo hizo, pero dejó ahí su pata izquierda. No podía creer lo que mis ojos habían presenciado. En serio, aquel animal había arrancado una de sus extremidades para conseguir su libertad. Una vez que éste fue libre, me miró directamente. Pensé que aquel sería mi fin y que me atacaría enseguida, pero para mi fortuna esto no fue así, sino que al finalmente estar liberado, este felino dio la vuelta y corrió, perdiéndose entre la oscuridad. Aún me encontraba bastante impactado por lo que acababa de ver. Miré cómo en la trampa aún permanecía ahí su pata, la cual era mucho más grande que mi mano.
Mi cerebro aún estaba intentando procesar todo, cuando me dije a mí mismo que aquello era algo que nadie iba a creerme, y fue justo en ese momento en que pensé en llevar aunque sea la pata conmigo. Quería tener pruebas de lo que acababa de pasarme, y sabía que muchos no me creerían lo grande que había sido aquel animal, a no ser que les llevara eso. Envolví aquella enorme pata en mi suéter, y luego de meterla en la mochila, continué mi camino, el cual, para mi fortuna, no tuvo mayores inconvenientes, aunque debo admitir que cualquier sonido o sensación de ser observado me hacía temblar, ya que creía que el animal había vuelto. Esto fue así hasta que finalmente llegué a mi base. Fui recibido bastante bien, con muchas preguntas y palabras de consuelo por la pérdida de mi escuadrón. Fui visto por nuestros doctores y también fui rehidratado, y cuando finalmente pude restablecerme conté lo que había vivido en la selva. No fue de extrañarse que levantara más de una ceja cuando di la descripción de aquel enorme felino. Fue entonces que les mencioné que tenía pruebas. Tomé el suéter en el que había enrollado la pata de aquel animal. Cuando terminé de desenvolverlo, todos vieron cómo mi rostro se deformó en una mueca de terror y confusión, pues lo que se encontraba envuelto en aquel suéter no era la pata de un animal, sino que se trataba de una mano humana. No sabía cómo explicar aquello, quise hacerlo, pero el hecho de tener yo una mano humana ya hacía que muchos dudaran de lo que en verdad había pasado. Algunos creían que había matado a alguien y luego cortado su mano, pero yo sabía que esto no había sido así. Hubo una larga investigación al respecto. Finalmente se pudo dictaminar que yo no había hecho tal cosa. Tuve que tomar muchísima terapia, ya que pensaban que, debido al impacto de todo lo vivido, mi cerebro había entrado en shock e inventado ciertas cosas para poder bloquear lo que realmente sucedió. Esta experiencia, como dije antes, casi me hizo dejar aquella vida, pero para mi fortuna logré superarlo. No sé qué fue lo que vi en la selva aquella noche. Esa experiencia me llevó a ser un poco más abierto respecto a todo el tema paranormal y también un poco de brujería, ya que cuando se lo conté a un amigo mío, mencionó algo sobre nahuales. Ya saben, esas personas que toman forma de algún animal. Aquello tiene un poco de sentido, ya que aquel animal no se parece en nada a algo que hubiera visto antes. De vez en cuando investigo al respecto. No puedo decir que me convertí en un aficionado al tema, pero desde ese día veo al mundo con otros ojos. No sé si algún día vuelva a experimentar algo similar, ya que desde ese día no lo he vuelto a hacer, pero al menos estoy convencido de que de hacerlo estaré un poco más preparado. El camino. Muchas personas consideran que ser militar es un trabajo interesante y emocionante. Detrás de ello conlleva muchas responsabilidades y cosas, las cuales muchas veces tenemos que guardarnos. No estoy seguro de la última vez que pude hablar sobre mi trabajo. Si bien algunas historias puedo contarlas, algunas tengo que guardarlas u omitir detalles, ya que son demasiado fuertes para que la gente normal pueda soportarlas. Tengo muchísimas experiencias, tanto propias como vividas por compañeros. Supongo que entre nosotros somos los únicos que pueden hablar y entender perfectamente las cosas que pueden llegar a suceder. Lo que quiero contarles es uno de los casos que considero bastante impactante respecto a lo grotesco que es. Fue en uno de mis primeros años de servicio. Me encontraba con un escuadrón de unas 7 personas, y todos nos llevábamos bastante bien. Obtuvimos la tarea de revisar un camino por el cual se presumía que era usado por personas que solían realizar actividades ilícitas, como el tráfico de personas. Ese camino estaba tan desértico y alejado de todo que lo hacía perfecto para cometer tales crímenes. Nos dirigíamos a las coordenadas que nos habían dado. Recuerdo incluso estar platicando con uno de mis compañeros sobre cómo estaba emocionado de que después de aquella misión podría tomar unas vacaciones con su esposa y su hijo recién nacido. Estaba por mostrarme algunas fotografías de su hijo cuando hicimos una parada. Pensé que ya habíamos llegado al lugar previsto.
Esto no fue así. Si bien era un camino algo desolado, no nos detuvimos por ello, sino porque frente a nosotros se encontraban 3 mujeres, o eso parecían desde la distancia. No podía asegurarlo del todo en ese momento, ya que tenían puesta una gabardina muy larga, y debido a las huellas que dejaban en su andar, podía notar que estaban descalzas. Mi superior dio un grito para que estas mujeres dejaran de caminar y se acercaran a nosotros. Queríamos saber por qué 3 mujeres estaban en medio de la noche, caminando descalzas por aquel camino desierto. Sin duda era sospechoso. Las mujeres no parecieron inmutarse ante el llamado de mi superior y continuaron caminando. Esto enojó un poco a mi superior, así que insistió una segunda vez, pero de vuelta no hubo respuesta por parte de las mujeres, las cuales comenzaban a difuminarse con la oscuridad del camino. Fue entonces cuando mi superior comenzó a caminar hacia las mujeres. Cuando éste ingresó más a la oscuridad y alumbró con la linterna, no pudo verlas por ningún lado. Era como si simplemente se hubieran esfumado. Estuvimos buscando durante un buen rato, pero nadie pudo encontrarlas, por lo que finalmente mi superior indicó que debíamos continuar. En ese punto, ninguno de nosotros estaba realmente asustado. Pensamos que aquellas mujeres bien podrían haberse escondido. Después de todo, era un lugar completamente desconocido para nosotros, y ellas conocían ese lugar lo suficiente como para poder ocultarse de nosotros. Llevábamos conduciendo alrededor de 5 minutos, cuando de repente nos detuvimos en seco. Yo no pude ver esto, ya que el auto en donde yo estaba no iba enfrente. El conductor del primer auto nos dijo que frente a él se había hecho presente una mujer con túnica. Aseguraba que todo había pasado muy rápido, pero que creía haberla golpeado, pues no pudo frenar a tiempo. Se veía un poco nervioso por lo que acababa de pasar. Mi superior, junto con otros de mis compañeros, fueron hasta enfrente para buscar a la mujer herida. No encontraron nada debajo del auto ni a los alrededores. El conductor fue interrogado un poco más, y él solo repetía la historia de cómo esta mujer se había materializado simplemente enfrente. Se encontraba tan alterado que mi superior decidió que lo mejor sería que, por el resto del camino, él no condujera. Este segundo avistamiento nos hizo ponernos un poco nerviosos. No podía asegurar que tuviéramos miedo, pero sin duda el evento tan cercano, junto con lo que acabábamos de presenciar momentos antes, hacía que todo el asunto comenzara a tornarse un tanto escabroso. Finalmente llegamos al lugar señalado, bajamos y simplemente nos pusimos a esperar. La tarea era simple y concreta. Cualquier vehículo que viéramos pasar por aquel camino, el cual no fuera de los nuestros, tendríamos que detenerlo y hacerle un chequeo completo para asegurarnos de que no trajera mercancía ni nada similar. Después de un rato, comenzó a tornarse un poco aburrido. Para ese punto ya habíamos olvidado lo vivido antes de llegar ahí. No habíamos visto más que un vehículo durante las 3 horas que llevábamos. Supuse que era de esperarse, puesto que la falta de movimiento en ese lugar era lo que lo hacía perfecto para cometer delitos. Nos encontrábamos atentos a cualquier movimiento de auto que pudiéramos ver, cuando uno de mis compañeros mencionó que ahí estaban las mujeres que habíamos visto antes, mientras señalaba hacia un lado. Todos volteamos inmediatamente, y, efectivamente, estas 3 mujeres se encontraban a solo unos cuantos metros. Tenían la capucha de su túnica puesta, por lo que no podíamos verles el rostro, pero estábamos seguros de que nos estaban viendo. Aquello fue un poco desconcertante. Aunque no podía ver sus rostros, sí podía sentir esa mirada. Era una mirada bastante inquietante, ya que te hacía sentir un miedo profundo e irracional, al mismo tiempo que te hacía sentir como si estuvieras totalmente vulnerable hacia cualquier cosa que pudiera suceder. Mi superior quiso mantener la compostura, y con una voz firme pero que igual sonaba un poco desconcertada, gritó a las mujeres para que se identificaran, al mismo tiempo que amenazaba con un arresto por estar interrumpiendo actividades del ejército. Aquellas mujeres no parecían siquiera prestar atención a las palabras que mi superior decía, solo se mantenían completamente quietas y mirándonos. Mi superior, un poco cansado de toda aquella situación,
Tomó su arma y amenazó a las mujeres, al mismo tiempo que les decía que se pusieran de rodillas, pero éstas continuaron de pie sin obedecer. Fue cuando mi superior comenzó a acercarse muy amenazante hacia ellas. Ninguno de nosotros se movió de su lugar. Supongo que los demás no lo hicieron por exactamente lo que yo sentí, y eso fue un presentimiento tan horrible de que algo terriblemente malo iba a suceder. Aquel presentimiento fue tan fuerte, al menos en mí, que ni siquiera podía moverme. Mi superior, por su parte, se encontraba caminando hacia las mujeres, pero cuando éste estuvo lo suficientemente cerca como para verles el rostro, soltó su arma del miedo y comenzó a correr hacia nosotros muy rápido. Decía muchas groserías mientras nos gritaba que debíamos subir al auto en ese momento para irnos de inmediato. Todos obedecimos, estábamos arriba del auto, y antes de que pudiera decir o pensar en todo lo que acababa de suceder, nos encontrábamos en marcha. Yo me encontraba en el auto donde mi superior había subido, a pesar de que él siempre solía ir en el auto de enfrente. Sus ojos se veían completamente llenos de terror. Era como si hubiera visto al mismo demonio. No podía decir nada, simplemente lo podíamos ver temblando. Finalmente llegamos a un pueblo cercano a aquel camino. Ya habíamos pasado por él en cuanto íbamos, pero no nos habíamos detenido. Sabíamos que era el único lugar más cercano en kilómetros, así que decidimos preguntar por algún doctor, ya que nuestro superior se encontraba realmente mal. Para aquel punto no dejaba de temblar y parecía haber perdido por completo el habla. Al parecer, ahí no había un hospital, pero sí había un curandero, el cual, luego de ver a mi superior, dijo que no creía que pudiera pasar la noche, ya que había sido reclamado. Aquello nos extrañó mucho, no sabíamos a qué se refería con reclamado, además de que él no se veía tan mal como para no poder pasar la noche. Nos dijo que lo que habíamos visto en el camino eran brujas y que éstas habían reclamado su alma. Todos parecíamos bastante confundidos, y el segundo, al mando, dijo que era una estupidez y que llamaría para llevarlo con un doctor de verdad. Mientras éste solicitaba ayuda por radio, el curandero nos dijo al resto que podría demostrar lo que decía. Tomó un huevo de una mesa y lo pasó por casi todo el cuerpo de nuestro superior. Luego de eso, lo rompió en un vaso con agua y nos dejó ver que todo el interior del huevo estaba completamente negro, a lo que nos aseguró que su alma lo estaba abandonando. Ninguno de nosotros dijo nada. Nos advirtió que nadie debía ir por ese camino a no ser que quisiera terminar de la misma forma. Cuando dijimos que teníamos órdenes por parte de nuestros jefes, nos dijo que seguramente ellos no tenían ni idea de lo que ahí ocurría. Yo cuestioné si en serio no había nada que se pudiera hacer, pero éste dijo que lo que sea que estas mujeres hicieran era magia muy oscura, y nadie podía pararla una vez que comenzaba. Así fue de hecho. Los doctores no llegaron a aquel pueblo hasta que ya fue muy tarde. El día llegó con la muerte de mi superior. Estaba completamente pálido, con los labios amoratados, al igual que sus venas, las cuales estaban extremadamente marcadas en su cuerpo completo. Era bastante impactante de ver. Contamos lo que había pasado y el tema se dio por concluido con que nadie más iría a ese lugar. No sabemos qué pasó ese día en realidad, y nos prohibieron comentar lo que había sucedido exactamente, ya que en los reportes de defunción inventaron otra razón por la cual éste sucumbió. Como dije antes, he tenido otras experiencias, aunque esta ha sido la única que tiene como resultado un deceso. No tengo idea de qué vimos aquel día en realidad. ¿Fueron brujas o se trataba de algo diferente? Algo mucho más oscuro que mató a mi superior. Tal vez nunca tenga una respuesta concreta, pero sea lo que fuera lo que vimos aquel día, dudo que fuera humano. La mujer alta. Siempre imaginé que yo sería la última persona la cual pudiera llegar a experimentar cualquier circunstancia paranormal, y para mi mala suerte, lo que experimenté me persigue cada día desde que sucedió. Creo que quiero contar esto para poder saber si hay alguien que pueda ayudarme a liberarme de esto.
ya que cada día es un suplicio. Desde que tengo uso de razón, amé todo lo que tenía que ver con los soldados. Mi padre era uno y mi abuelo también. Así que no fue extraño que apenas tuve la edad necesaria, ingresé al ejército. Era un buen recluta, disciplinado, obediente y también bastante talentoso respecto al manejo de armas. Parecía que el ejército realmente era el lugar donde debía estar. Fue una de mis primeras misiones. Nos encontrábamos detrás de unos delincuentes, los cuales creo que no puedo decir la palabra. Solo diré que no eran buenas personas. Había un par de ellos que lograron burlar nuestra seguridad y correr, así que tanto yo como otro de mis compañeros decidimos ir tras ellos. Los seguimos hasta una fábrica de colchones abandonada. La fábrica estaba bastante deteriorada y parecía que nadie había estado dentro de ella durante mucho tiempo. Aún así, no nos detuvimos un solo momento en pensar en qué íbamos a encontrar dentro. Solo sabíamos que aquellas personas habían ingresado y debíamos ir por ellas. Así que, al entrar, nos pusimos a buscar. El lugar estaba lleno de colchones viejos, maquinaria y había mucha tierra, al igual que roedores. Pudimos encontrar rápidamente a uno y también lo sometimos, pero sabíamos que faltaba uno más. El que habíamos atrapado se negaba completamente a decirnos algo sobre el paradero de su compañero. Así que dije a mi colega que se quedara con él, o bien podía volver con el resto para entregarlo, pero que yo no iba a salir de aquella fábrica sin el otro. Dicho esto, comencé a caminar. Estuve caminando por mucho tiempo. Cada ruido me hacía estar alerta, pero ninguno de esos sonidos era del hombre que estaba buscando. Estaba a punto de dar la vuelta para regresar, cuando escuché un ruido particular, el de un colchón viejo cayendo. Al caer, el polvo que se levantó fue increíble. Incluso por un momento me nubló la vista. Mientras intentaba ajustar mi vista nuevamente entre todo aquel polvo, pude escuchar una risa. El polvo se disipó y comencé a buscar el origen de la misma. Sabía que debía tratarse de aquel hombre, y fue cuando, gracias a mi linterna, pude ver una sombra al fondo de la fábrica. Inmediatamente corrí hasta ese lugar diciéndole que estaba atrapado y cosas que se supone que se tienen que decir en esos momentos. Estaba a punto de llegar cuando algo me detuvo en seco, y ese fue el grito de una rata. Realmente parecía que la estaban asesinando. Fue la primera vez que escuché a un animal gritar de esa forma. No sabía qué pensar. Estaba seguro de que allí estaba escondido aquel hombre, y no podía imaginar qué era lo que le estaba haciendo a aquel roedor. Decidí despejarme de aquella primera impresión y salté con mi arma en mano, pero lo que vi frente a mí no fue para nada lo que esperaba. Era una mujer en cuclillas, la cual tenía entre sus brazos la mitad de la rata. La primera parte parecía haberla ingerido, ya que en su boca tenía sangre y podía verse parte de aquel animal. Al verse descubierta, la mujer me miró. Sus ojos eran completamente negros. No pareció inmutarse ni verse asustada por mí. Se puso de pie y fue entonces cuando vi lo anormalmente alta que era. Debía medir más de 2,20 m. Era muy delgada. No tenía nariz y vestía un vestido el cual parecía que alguna vez fue blanco, pero ahora estaba muy sucio. Extendió una de sus manos, las cuales estaban torcidas. Instintivamente disparé 2 veces antes de salir corriendo, ya que aunque las balas parecieron alcanzarla, no pareció que le hicieran ningún daño en absoluto. Cuando llegué a la salida, me di cuenta de que mi compañero ya no estaba allí. Supuse que había vuelto con los demás, así que hice lo mismo. A pesar de mi expresión, que fue notada por mis compañeros, quienes me preguntaron qué había sucedido, no quise decir nada, ya que ni siquiera yo mismo quería creer en lo que había visto. Simplemente me limité a decir que el hombre no estaba por ningún lado y que seguramente había salido. Nadie cuestionó mi historia y nos fuimos. Estuve varios días soñando con esa mujer. Era bastante increíble los detalles con los que la recordaba. Sentía que estaba volviéndome loco, ya que no había noche en la que no me despertara y no pudiera volver a dormir luego de volver a soñarla. Aquello comenzó a generar un gran deterioro que mis superiores comenzaron a notarlo, así que me dieron algunos días de vacaciones
y aunque yo no quería tomarlos, no me dieron mucha elección. El reencuentro con mi familia fue bastante agradable. Fui recibido muy bien y por un momento pensé que tal vez podría superarlo con su ayuda. A ellos tampoco les conté nada al respecto, ya que lo último que quería era poner las cosas incómodas también ahí. La primera noche pensé que todo parecía aún más prometedor, ya que no soñé con la mujer. Me desperté bastante optimista y cuando mi hermana me propuso salir de fiesta aquella noche, acepté sin más. Después de todo, asumí que merecía un escape de todo lo relacionado con la vida militar y quería distraer mi mente de los pensamientos sobre esa mujer. No estoy seguro de cuánto bebí esa noche. Debió haber sido mucho. Mi hermana y yo regresamos muy tarde a casa aquella noche. Ella se fue a su habitación y yo estuve a punto de hacerlo, pero antes de eso quería pasar al baño. Cuando terminé lo que tenía que hacer y me disponía a ir a mi habitación, pude ver de reojo una silueta al final del pasillo. En ese momento no pensé nada, incluso pensé que podría tratarse de mi padre. Fue cuando giré y me di cuenta de que no era mi padre, era aquella mujer. Esta sonreía, como si estuviera feliz de haberme encontrado. Yo grité. No pude hacer otra cosa en ese momento. Mis padres se levantaron de inmediato y fueron a ver qué sucedía. Pero cuando llegaron, la mujer ya no estaba por ningún lado. No sabía qué decir al respecto. No quería que me tomaran por un loco, pero tampoco podía explicar por qué había gritado de esa manera. Mentí diciendo que creía haber visto a un ladrón entrar. Aquello convenció un poco a mi madre, pero no a mi padre, quien me cuestionó cuál era el verdadero motivo por el cual había gritado, ya que no creía que un simple ladrón me hubiera asustado de esa forma. Le dije que no quería hablar sobre eso, además de que me encontraba en un estado bastante malo debido al alcohol. Así que me dijo que podía ir a dormir siempre y cuando le prometiera contarle todo en cuanto me sintiera mejor, cosa que hice. En cuanto estuve mejor y ambos estuvimos solos, le conté lo que había visto. Él me escuchó atentamente, pero su respuesta fue tal y como esperaba, que esas cosas no existían, que seguramente había visto mal aquella vez en la fábrica, y que debido a mi estado de ebriedad, había confundido la oscuridad de la casa con aquella mujer. Quería creerle a mi padre, pero había estado pensando tanto en eso, en cómo podía haber confundido cualquier cosa en la fábrica, y nada de lo que podía pensar me hacía creer que lo que había visto aquel día no había sido real. Así que simplemente decidí darle la razón a mi padre y no volver a mencionarlo. Desde aquel día no había un sitio en donde no pudiera verla. Me acechaba en los rincones de mi cuarto o al final de los pasillos. A veces podía verla por los espejos. Parecía que disfrutaba mi miedo. Era casi como si estuviera cazándome, y lo disfrutaba más cuando su presa se encontraba completamente llena de pavor. La peor parte fue un día en que intenté hacerle frente. Estaba alistando mis cosas para volver a la academia, cuando pude escucharla. Para ese punto, había notado que tenía un sonido bastante específico. Era como un lamento, pero al mismo tiempo sonaba como una pequeña risa. También la temperatura descendía un poco, así que sabía que era ella. Estaba harto y decidí ir a enfrentarla. Quería gritarle, maldecirla, lo que fuera para desahogarme, pero lo que sucedió no lo esperaba. La tuve frente a mí. Ella, como siempre, nunca huía. Le grité un poco y por primera vez dejó de sonreír. Dio un zarpazo a mi cara. Fue doloroso y me hizo gritar. Mis padres corrieron a mi ayuda, pero cuando llegaron, nuevamente la mujer ya no se encontraba allí. Tenía el rostro lastimado e inmediatamente me llevaron al doctor. No hubo mucho que pudieran hacer. Los doctores aseguraban que parecía como si hubiera estado varios días sin ningún tipo de atención médica, pues aquellas heridas se encontraban en un estado de infección bastante avanzado. Lograron salvar un poco, pero en general tengo el rostro casi destrozado. Desde entonces no he vuelto a enfrentarla, pero aún la veo. Parece que le encanta cuando me miro al espejo. Espero poder liberarme de ella algún día, pero mientras más pasan los años, más pienso que aquello no es una posibilidad.
Él me salvó. Mi nombre es Genaro y vengo a contar una historia que siempre he querido difundir entre las personas. He escuchado que cosas como nahuales o brujos tienen una muy mala reputación. Las historias que cuentan sobre estas personas no suelen ser buenas, y a decir verdad no los culpo del todo, ya que estoy convencido de que efectivamente algunas de estas personas deben usar este tipo de magia para el mal. Existen personas que han empleado estas cosas para hacer buenas obras, y para muestra esta historia. Ingresé al ejército con 18 años. Estaba muy ansioso por salir de casa. Este no era un ambiente muy sano, aunque tampoco era el peor. Mi padre tenía una pizzería. Si bien le iba bastante bien, solía gastar la mayor parte de las ganancias en licor. Eso desencadenaba que, aunque tuviéramos un negocio medianamente exitoso en el cual todos éramos obligados a trabajar día y noche, tuviéramos que vivir muy precariamente. Por estas y otras razones, apenas tuve la mayoría de edad, me enrolé en el ejército y me fui. Los primeros meses fueron bastante normales y algo aburridos. Me imaginaba aquel mundo algo diferente, pero era muchísimo mejor que estar en mi casa. Incluso con los maltratos de los superiores y las largas jornadas de ejercicio que teníamos que hacer. Incluso los castigos eran algo mucho más soportable que tener que aguantar a mi padre. Las misiones a las cuales yo era asignado nunca eran peligrosas ni muy emocionantes. Consistían más que nada en algunos chequeos de rutina y ese tipo de cosas. Hubo una ocasión en la que realmente desearía haberme quedado para siempre con aquellas misiones. Ese día empezó como cualquier otro. Nos mandaron a una carretera en la que se presumía que habían visto varias camionetas sospechosas. Nos encontrábamos en pleno chequeo cuando fuimos abordados por 3 camionetas negras. A punta de pistola nos subieron a mí y a mis compañeros a uno de los autos y arrancaron. Fuimos llevados a un lugar, el cual no podría identificar, ya que todo el tiempo tuvimos los ojos vendados, así que no podíamos saber a dónde íbamos. Finalmente nos bajaron de las camionetas y nos encerraron en una bodega, la cual tenía un muy fuerte olor a orines y no tenía ningún tipo de ventana o algo que dejara pasar la luz. Estuvimos encerrados en este lugar por 3 días sin que nadie nos dirigiera siquiera la palabra. Nos arrojaban bandejas con comida de perro, la cual estaba mojada y tenía un sabor muy desagradable. Pero cuando pasas más de 2 días sin comer y sabes que lo más probable es que eso no vaya a cambiar, entonces no te queda más opción que comer. Hablábamos mucho entre nosotros, nos preguntábamos cada día qué querían o cuáles eran los planes que tenían con nosotros, ya que no parecían tener un plan. Lo único seguro para todos sería que no volveríamos a ver la luz del sol jamás. Yo lo pensaba más por mi pequeña hermana, a la cual le había prometido volver por ella apenas pudiera establecerme bien. Pensaba en que ella creería que simplemente la abandoné, y aquello me dolía muchísimo más que estar secuestrado en aquel lugar. No estoy seguro de cuántos días pasaron, ya que aquella bodega no tenía ventanas ni nada parecido. No teníamos noción de cuándo era de día o de noche, así que no sabíamos exactamente cuánto tiempo llevábamos ahí. El punto es que un buen día la puerta se abrió, y uno de los hombres, el cual dejó de vuelta la bandeja con aquel horrible alimento, cuestionó si alguno de nosotros sabía cocinar. Aquella pregunta nos desconcertó un poco. No sabíamos por qué a esta persona le interesaría algo como el que supiéramos cocinar. Pensé que aquello podría ser una buena oportunidad de siquiera poder ver la luz del sol, aunque fuera una última vez. Así que levanté la mano y aseguré saber hacer pizza. El hombre me levantó muy violentamente y me llevó fuera de la bodega. Me llenaba de insultos, aunque yo sentía que no era necesario, ya que estaba cooperando. Me llevó hasta una cocina donde me cuestionó qué era lo que necesitaba, y cuando le dije todos los ingredientes, los tuve en ese lugar en menos de 1 hora. Hice la pizza bastante rápido. En todo el tiempo que estuve ahí, estuve siendo amenazado por hombres armados, y en cuanto la puse sobre la mesa, fui regresado de vuelta a la bodega.
Aquello sería el inicio de lo que se convertiría pronto en una rutina. Casi todos los días iban a buscarme para que fuera a preparar pizza. Pronto me enteré de que estábamos en un lugar tan apartado que no era muy factible salir a comprar comida. Así que el que yo hiciera aquello era casi como una bendición para ellos. Llegó el punto en el que ya no era tan vigilado. De hecho, me dejaban salir un poco fuera de la cocina para que pudiera respirar aire fresco, aunque siempre que salía estaba siendo vigilado. Ese día me encontraba afuera. Estaba tan agradecido de poder sentir un poco de brisa en mi rostro. No sabía cuánto tiempo había estado cautivo. Uno pierde completamente el sentido del tiempo en situaciones como esas. Pero por el clima sabía que deberían de haber pasado algunas estaciones. Uno de mis captores tuvo una llamada telefónica, por lo que me dejó un momento completamente sin supervisión. Sabía que era completamente inútil intentar escapar, ya que seguramente me encontrarían fácilmente, además de que no sabría a dónde ir. Así que solo me quedé ahí disfrutando de mi momento al aire libre. Fue cuando lo vi por primera vez. De entre algunos escombros salió un lobo. Sé que era un lobo porque era demasiado grande para ser un perro. Me miró fijamente y sus ojos eran casi humanos. Era enorme, incluso para ser un lobo. Tenía un pelaje grisáceo con un poco de negro. Mientras me miraba, parecía que podía ver a través de mi alma. No supe por qué lo hice. Simplemente creo que es algo que uno hace por desesperación, o simplemente es resignación, ya que no esperaba ninguna respuesta por parte de él. Le dije con un tono algo sarcástico, si acaso él había ido a ayudarme a sacarme de ahí. No dijo nada, como era de esperarse. Solo me miró y en cuanto escuchó que mi cuidador estaba acercándose de vuelta, volvió a correr y lo perdí de vista. Pronto fui encerrado nuevamente, y con el pasar de los días olvidé aquel incidente. Pasaron 2 días, o eso creo, ya que estuve demasiado tiempo en la bodega antes de volver a ser sacado para hacer otra pizza. Pedí por favor volver a salir para sentir el viento en mi cara, cosa la cual aceptaron. Me encontraba simplemente caminando cuando vi a un hombre el cual me miraba, y cuando vi sus ojos sentí que ya los había visto antes, solo que no podía recordar dónde. A aquel hombre no lo había visto nunca, así que sabía que no era parte de las personas que nos tenían cautivos. No sabía qué decirle. Miré inmediatamente a mi cuidador, el cual se encontraba absorto en su teléfono, así que no se había percatado de nada. Me acerqué un poco más a donde el hombre se encontraba y pedí ayuda, a lo que él respondió que estuviera tranquilo, que me había escuchado la primera vez. No sabía a qué se refería con ello, pero el hombre no me dejó cuestionarle nada. Me dijo que estuviera preparado, ya que esa noche sería libre. No supe qué decirle. Cuando escuché a mi secuestrador gritarme y reclamarme que estaba haciendo tan lejos, cuando quise voltear de vuelta ya no vi al hombre. Me regresó adentro otra vez, y mientras me encontraba sentado de vuelta en aquella oscura bodega, no podía dejar de pensar en las palabras de aquel hombre, y entre más tiempo pensaba en aquellos ojos, más venía a mi mente aquella vez que vi aquel enorme lobo. En ese momento no pude juntar ambas cosas, ya que no podía siquiera concebirlo. Además, mi pesimismo me decía que sería mejor olvidar todo lo vivido, ya que tal vez tanto el hombre como aquel lobo no existían y solo eran fruto de mi imaginación, la cual se encontraba desesperada por tener un poco de esperanza. Con aquello aún dándome vueltas dentro de la cabeza, estaba a nada de quedarme dormido cuando escuché gritos y disparos. Eso alertó tanto a mis compañeros como a mí, los cuales no teníamos ni idea de lo que estaba pasando afuera. Los disparos y gritos terminaron luego de unos cuantos minutos. De un momento a otro, todo quedó en un silencio total. Nosotros nos mirábamos confundidos, sin poder hacer absolutamente nada. Ni siquiera éramos capaces de hablar entre nosotros, ya que creíamos que si éramos escuchados, algo malo nos podía pasar. De pronto pudimos escuchar 3 golpes en la puerta de la bodega.
Ninguno de nosotros se atrevió a decir una sola palabra, y fue entonces cuando la cerradura comenzó a moverse como si intentara ser forzada, y de repente la puerta se abrió por completo. Detrás de ella pude ver a aquel hombre, el cual al verme sonrió y dijo que ahora estaba a salvo. Tanto mis compañeros como yo no podíamos entender lo que estaba pasando. Nos mantuvimos aún quietos en el suelo, y él dijo que éramos libres antes de dar media vuelta y dejarnos ahí. Ninguno de nosotros se levantó hasta después de casi media hora. La puerta se encontraba abierta, y sabíamos que era demasiado bueno para ser verdad. El primero en levantarse fue otro de mis compañeros, el cual se asomó y al volver hacia nosotros dijo que todos estaban muertos. Nos levantamos y salimos todos juntos, solo para toparnos con que, efectivamente, todas aquellas personas que nos habían mantenido secuestrados se encontraban sin vida. Lo más extraño de todo es que parecían haber sido atacadas por un animal de filosos colmillos. Todos tenían heridas similares, y era bastante obvio cómo habían muerto. No había tantas personas, pero aún así eran las suficientes como para no haber podido con un solo hombre. No teníamos idea de qué había sucedido, pero estábamos bastante agradecidos de ser libres. Caminamos casi toda la noche hasta un pueblo donde nos proporcionaron un teléfono y pudimos comunicarnos con las autoridades correspondientes. Yo dejé el ejército casi enseguida, conseguí trabajo, y una vez que estuve establecido volví por mi hermana menor. Aún no sé muy bien qué pasó ese día. No sé si aquel enorme lobo era aquel hombre, o si todo tiene una explicación más lógica de la que yo creo. Duendes. Hay veces en las que la realidad supera la ficción. Durante mi servicio militar aprendí que entre menos lógica le intentes encontrar a ciertas situaciones, mejor podría entenderlas. Una de las historias más impactantes que he vivido personalmente me sucedió cuando tenía 20 años. Era una de mis primeras misiones como soldado, y me encontraba un poco emocionado, ya que sería la primera que tendría un poco más de importancia que las misiones anteriores que me habían asignado. Se trataba de encontrar a una banda del crimen organizado en un pueblo recóndito de México. Aquel pueblo se encontraba muy alejado de todo. Me sorprendería que alguien de aquí lo pudiera conocer. Aún así, no diré su nombre para proteger la integridad de sus habitantes. Si soy del todo franco, me encontraba un poco nervioso. Algunos de mis compañeros habían dado algunos comentarios de que estas personas eran muy violentas y que si cometíamos un solo error, entonces lo más probable sería que no volveríamos. Sabía aquel riesgo, por lo que intentando ser lo más valiente posible, partimos hacia aquel pueblo. Diré que aquel operativo no fue como lo había esperado en absoluto, ya que cuando llegamos al lugar donde supuestamente esas personas se encontraban, nos topamos con que ya no estaban ahí. Alguien seguramente debió haberles advertido, ya que se veía que habían salido de ahí bastante apresurados. Había algunas cosas aún en el lugar que nos daban indicios de ello. Mientras aún continuábamos en aquel lugar, nos llegó el aviso de que estos se habían movido a uno de los cerros de aquel pueblo. Yo pensé que aquello tenía mucho sentido, pues si yo quisiera ocultarme en algún lugar, el cerro sería una muy buena opción. Uno de mis superiores dijo que aquello no sería una muy buena idea. No dio muchos detalles, pero se notaba que éste no deseaba ir a aquel lugar. Otro de los superiores que nos acompañaba, el cual parecía tener algo más personal por aquellas bandas, no nos dejó opción. Le dijo a esta persona que podía quedarse si así lo deseaba, pero los demás debíamos ir. Cuando nos adentramos en aquel cerro, pude notar que el aire se sentía un poco denso. Era algo pesado y había un olor el cual no era desagradable, más bien era dulce y persistente, como un tipo de incienso. Este persistía por todas partes, como dije antes, era constante. No había sitio en aquel cerro que no tuviera aquel peculiar olor. Uno de mis compañeros, el cual siempre creía ser muy intelectual, quería explicar aquel olor diciendo que era una fragancia de algunas flores que solo crecían en aquel cerro.
Yo sabía un poco del tema, sabía que aquello no podía ser. Estuvimos caminando y buscando por mucho tiempo, incluso nos dio la noche en aquel lugar. Mi superior no quería rendirse, estaba completamente decidido a atrapar a aquellas personas, aunque la mayoría de nosotros estábamos bastante convencidos de que ya no se encontraban ahí. Como última tarea, nos dijo que teníamos que dividirnos en grupos de 3 y separarnos para cubrir más terreno en caso de que alguien viera algo sospechoso. Entonces teníamos que avisar al resto. Parecía algo bastante simple en primera instancia y pensamos que sería lo mejor, ya que así terminaríamos de cubrir todo el terreno y pronto nos terminaríamos yendo. Hice equipo con un joven soldado de nombre Pedro y mi amigo Gerardo. Caminamos por un buen tramo sin ver nada interesante más que lo que ya habíamos visto antes. Solo hierba, toda clase de animales e insectos. Hablaba con mi amigo, cuando de pronto alcancé a ver con el rabillo del ojo algo. En un principio no pude distinguir bien qué era, y pensé que de hecho se trataba de un animal, pero cuando giré por completo la mirada para verlo mejor, era una criatura pequeña, tal vez demasiado. Parecía estar desnuda, caminaba de forma bípeda, y gracias a la luz de la luna que la iluminaba directamente, pude ver que su piel era de un color grisáceo metálico, ya que brillaba incluso un poco. Era extremadamente delgada. Sus brazos y piernas parecían como un par de ramas que podrían romperse con cualquier mal movimiento. Sus piernas terminaban de una forma similar a las de un pato, las cuales terminaban en filosas y pequeñas garras. Nada de lo que acabo de describir es tan impresionante como lo era su cabeza, ya que era como triangular. Me impresionó mucho verlo. Estaba mirando directamente a Pedro, que se encontraba un poco más adelante que nosotros. Tanto mi amigo Gerardo como yo nos encontrábamos en total silencio y no sabíamos cómo actuar. Si avisábamos a nuestro compañero, seguramente éste se asustaría y no sabríamos cómo podría reaccionar aquella extraña criatura. Mi amigo intentó llamar un poco la atención de nuestro compañero, pero lo hacía tan sutilmente que éste no escuchó. Finalmente, éste se giró hacia nosotros con una sonrisa en el rostro. Creo que estaba a punto de decirnos algo gracioso cuando, de un momento a otro, su sonrisa se desvaneció. Pensamos que bien podría haber notado la angustia en nuestros rostros, pero muy pronto nos daríamos cuenta de que no era por eso. Este levantó una de sus manos y con el dedo índice apuntó detrás de nosotros. Giramos inmediatamente solo para darnos cuenta de que detrás de nosotros había al menos unas 10 criaturas exactamente iguales a la que estábamos viendo. Nos tenían rodeados. Gerardo sacó su arma y disparó 2 veces. Aquello hizo dispersar a las criaturas que estaban detrás de nosotros. Habíamos olvidado por completo la primera de las criaturas que habíamos visto, la cual, al verse amenazada, se arrojó contra nuestro compañero emitiendo un chillido muy similar al de los gatos. Mi compañero gritaba e intentaba quitarse de encima a aquella criatura, la cual lo rasguñaba y parecía enterrar múltiples veces una de sus garras que tenía casi al final de su pata izquierda, la cual era muy similar a un aguijón. Intentábamos ayudarlo, pero no sabíamos cómo. Sin duda no podíamos disparar y era tan veloz que no podíamos sujetarlo para quitárselo de encima. En un momento, este logró sujetarlo y entonces lo arrojó muy lejos. Las criaturas continuaban ahí, desde la distancia, gruñendo y mirándonos de forma bastante desafiante. Mi pareja mencionó que había muchos más de los que habíamos visto antes, y que cada vez parecía que llegaban más. No sabíamos qué hacer. Pero, por fortuna, los disparos que había lanzado Gerardo unos momentos antes habían avisado al resto de nuestros compañeros. Estos, creyendo que habíamos encontrado a la banda que estábamos buscando, corrieron rápidamente hasta nuestra ubicación. Solo un par de ellos pudieron ver a las criaturas, ya que, al ver que llegaban más como nosotros, decidieron comenzar a correr y pronto todas se perdieron entre la naturaleza del cerro. Algunos solo habían visto las hierbas moverse, pero unos sí habían logrado verlas y eso bastó para que, cuando contáramos nuestra versión de la historia, no nos tomaran tanto por locos. En cuanto todos llegaron a nosotros, quisimos contar lo que pasó,
pero nuestro compañero Pedro comenzó a toser sangre y posteriormente se puso muy pálido. Antes de que cualquiera de nosotros supiera qué hacer, este se desplomó en el suelo. Apenas logramos sostenerlo lo suficiente para que no se azotara. Eso cortó inmediatamente la búsqueda y fuimos directamente al pueblo, donde fue atendido de inmediato. No duró mucho tiempo antes de que perdiera la batalla. Estábamos bastante sorprendidos de lo rápido que murió, ya que apenas unos momentos parecía estar bien. Tal vez solo herido, pero nada como para morir. Los habitantes de aquel pueblo no parecían muy sorprendidos por las heridas y el estado en el que mi compañero llegó con ellos. Más bien, parecían estar casi acostumbrados a ver eso. No pude resistirme a cuestionarles sobre qué eran esas cosas, a lo que ellos, sin titubear ni un segundo, respondieron que eran duendes. Había escuchado infinidad de relatos sobre duendes y estaba bastante seguro de que ninguno contaba con esa apariencia tan extraña. Jamás pude convencer a los habitantes del pueblo de que esos no podían ser duendes, ya que ellos estaban seguros de que lo eran. Contaban que comúnmente se quedaban ahí, y mientras no entraras en su territorio, ellos muy raramente acababan en el pueblo, pero que ya habían atacado a personas un par de veces e incluso se habían llevado a algunos niños. Abandonamos aquel pueblo casi enseguida después de eso. No dijeron la realidad en el acta de defunción de Pedro. Esto fue procesado como el piquete de una víbora venenosa o algo así. No sé bien los detalles. Ha habido algunas veces en donde pienso mucho en lo que vi aquel día. No tengo idea de por qué los habitantes del pueblo decían que esos eran duendes. Tal vez todo lo que creemos saber sobre distintas criaturas está completamente equivocado, o tal vez aquello sí es otra cosa, algo que desconocemos completamente y ni siquiera somos capaces de imaginarnos. Exorcismo. Mi nombre es Axel y la historia que hoy tengo para contar es el más claro ejemplo de cómo el mundo puede estar lleno de maldad y seres los cuales muchas veces no podríamos ni siquiera llegar a imaginar, y creo que es lo mejor, ya que de hacerlo todos viviríamos completamente aterrorizados. Creo que muchas veces nuestras vocaciones siempre terminan encontrándonos. Antes de decidir ser militar, estuve un tiempo en la escuela de sacerdotes. Ese sueño era de mi madre, la cual era una gran devota y me inculcó eso desde muy niño. No me malentiendan, soy un fiel creyente y realmente sentía que me encontraba en el camino correcto al ser sacerdote. Hubo algunas circunstancias las cuales no voy a mencionar por aquí, ya que son un poco privadas y no son relevantes para esta historia. Estas circunstancias hicieron que dejara de lado el camino del sacerdocio para probar el ejército. En él era conocido como el cura, ya que solía recitar muchos pasajes bíblicos y solía dar algunos sermones. No me molestaban esos apodos, no solo porque no parecían ser realmente ofensivos o con la intención de molestarme. Por el contrario, sentía que me daba cierta fama dentro de la academia. Algunas personas se acercaban a mí para contarme sus problemas, o simplemente cuando querían que alguien los escuchara sin ser juzgados. Muchos decían que transmitía un poco de paz, y ayudarlos realmente me hacía feliz. El tiempo fue pasando, y realmente sentía que había encontrado mi lugar. Yo era una persona bastante disciplinada, y el ejército encajaba muy bien con esta personalidad que me caracterizaba. Un buen día nos mandaron a una misión. No era una misión muy peligrosa, o al menos eso es lo que creíamos, ya que en realidad solo íbamos a realizar un cateo en un lugar que se sospechaba era una fábrica de sustancias ilícitas. El lugar efectivamente era una fábrica de esto. Hicimos lo que teníamos que hacer y nos encontrábamos ya de vuelta. Cuando fuimos emboscados, aquella fue la primera vez que me encontré en medio de una balacera. El miedo que sentí en aquel momento fue total, mas si no estás acostumbrado, disparé algunas veces, pero la mayoría del tiempo me quedé completamente congelado y escondido detrás de uno de los autos, donde varios de nosotros nos encontrábamos atrincherados. Finalmente logramos vencer,
Para los que aún se encontraban con vida, fueron esposados y subidos a los autos para entregarlos a las autoridades correspondientes. Mientras estábamos revisando los vehículos, nos encontramos con muchas armas y más sustancias ilícitas, mientras me encontraba revisando uno de ellos. Escuché el grito de uno de mis compañeros, se llamaba Juan. Este informaba que había alguien dentro de un vehículo, el cual no se veía bien. Decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a ver a qué se refería, ya que nadie parecía haberle prestado atención a lo que había dicho. Mientras caminaba hacia él, pude ver cómo Juan comenzaba a forcejear con la puerta para intentar abrirla. Yo me encontraba a casi nada de llegar con él. Cuando la puerta de aquel vehículo finalmente se abrió, Juan dijo algo al hombre que se encontraba dentro, pero no pude comprender qué dijo debido a la distancia que aún nos separaba. De un momento a otro, el hombre que se encontraba dentro del auto salió de forma abrupta, sujetándolo de su playera y agitándolo violentamente, gritando de una forma espantosa que parecía estar lastimando su garganta. Este acto fue suficiente para que más de uno de nuestros compañeros corriera para ayudar a Juan. Al estar más cerca, pude ver cómo esta persona miraba directamente a los ojos a Juan. Sus ojos estaban enrojecidos, casi inyectados en sangre, y mientras los sacudía y gritaba, los sonidos parecían seguir una secuencia. Era como un idioma que no podía comprender. Antes de que mis compañeros lograran llegar a Juan, ambos se desplomaron en el suelo. Miré a Juan algo preocupado. No podía entender por qué se había desmayado. Él solía ser una persona muy valiente y poco impresionable, así que el hecho de que se desmayara debido al impacto de esa situación me parecía ridículo. Por otro lado, el hombre que también había caído estuvo riendo débilmente solo un par de minutos antes de que todos sus signos vitales se detuvieran por completo. Inmediatamente llevamos a Juan al doctor. Tardó un poco, pero antes de medianoche logró recobrar la conciencia. Parecía no recordar absolutamente nada después de haber abierto la puerta del auto. Le conté un poco sobre lo que había visto antes de llegar con él, y a pesar de todo lo vivido con anterioridad, Juan parecía estar bastante bien y sin ningún tipo de efecto secundario de lo vivido, o al menos eso creímos. Cuando investigamos un poco más, nos dimos cuenta de que las personas que nos atacaron adoraban a ciertas figuras que nada tenían que ver con Dios. Tampoco eran cosas como la Santa Muerte o el Diablo. Parecían referirse a demonios con nombres muy específicos. En especial uno de ellos, del cual, aunque lo he intentado, no logro recordar cómo era, pero era bastante raro. Puedo recordar un poco cómo era. Tenía 3 patas, una parecida a la de un gallo, otra a la de una cabra, y la tercera era muy similar a la pata de un cerdo. También tenía un par de cuernos pronunciados, creo que eran muy similares a los de una cabra, y poseía una boca llena de dientes puntiagudos y filosos. Lo pude ver bien, ya que había estatuillas y dibujos de esa cosa en muchas partes. Cuando dimos por concluida esa experiencia, fue cuando comenzaron a pasar los sucesos más extraños. Juan, desde aquel ataque, no había vuelto a ser el mismo. Si bien parecía estar bien de salud, su comportamiento había cambiado drásticamente. Solía ser divertido y extrovertido. Siempre tenía un buen chiste que contar para alegrarnos. Ahora era huraño y reservado. Podía quedarse viendo a la nada por horas, y cuando alguien mencionaba aquel trance, reaccionaba de forma agresiva. Sin duda, ese no era el Juan que todos conocíamos. Algunos pensaban que era debido al impacto de toda la vivencia. Después de todo, había sido algo muy duro para todos, y él se había llevado una de las partes más feas. Yo sentía que algo estaba mal. Mi cercanía con Dios me hacía poder sentir ese tipo de cosas, y mis sospechas se hicieron más fuertes cuando, en una ocasión, llevaba colgado un crucifijo en el cuello, y él pareció repelerme al mismo tiempo que me maldecía, y me decía que alejara aquel crucifijo de él. Después de ese incidente, él solía a veces hablar solo en un idioma extraño, que hasta la fecha no tengo idea de dónde lo aprendió o qué era lo que decía, ya que no se parecía a ningún otro lenguaje que haya escuchado a lo largo de mi vida.
Con el paso del tiempo, este fue perdiendo muchísimo peso y fue expulsado del ejército por agredir a un superior. A pesar de eso, yo continuaba visitándolo de vez en cuando, aunque él me decía cosas horribles y blasfemaba mucho en contra de Dios. Su familia lo llevaba a muchos doctores, ya que su salud parecía deteriorarse demasiado cada día que pasaba. Los doctores no tenían ninguna explicación para lo que le estaba pasando. No fue hasta que uno de sus hermanos aseguró haber escuchado a Juan gritar y contorsionarse de forma espantosa que comenzaron a considerar involucrar a la iglesia en ello. Al parecer, tanto Juan como su familia no solían ser muy creyentes, pero luego de tantas visitas al médico y de mi testimonio, decidieron que no tenían nada que perder con intentarlo. Al parecer, fue visitado por muchos sacerdotes, los cuales, al mirarlo, parecían no querer involucrarse con él. Para aquel momento, él era completamente irreconocible. Maldecía a las personas, gritaba por las noches y nunca parecía estar en esta realidad. Miraba con mucho odio a todos, y mientras más lo veía, más me parecía que estaba tomando la misma apariencia que aquel hombre que lo atacó aquel día. Finalmente, lograron conseguir a una persona que aseguró que Juan estaba poseído y que era necesario realizar un exorcismo. Fueron 3 sesiones de exorcismo, que se suponía serían 5. Estuve presente en 2 de ellas. Juan se contorsionaba, gritaba y se reía del padre que realizaba el exorcismo, diciendo cosas horribles de todos ahí, y siempre despedía un aroma muy similar al azufre. Entonces, en la 3ª sesión, el cuerpo de Juan no lo soportó. Dejó de moverse y muy pronto también dejó de respirar. Su muerte se dictaminó como un fallo de todos sus órganos. Al parecer, estos simplemente se apagaron. A veces siento que podría haber hecho algo más para ayudarlo, aunque muchos me dicen que en realidad no podía haber hecho nada. Aquella experiencia me sirvió para saber que, así como existe un bondadoso Dios cuidándonos, también existen seres que quieren hacernos daño y siempre están al acecho. Debo admitir que esta experiencia me alejó un poco más de Dios de lo que logró acercarme, pero aún creo en Él. Encuéntrame. Cuando la gente me pregunta si temo a los fantasmas, suelo responder que lo que realmente me aterra son las personas vivas más que las muertas. Las atrocidades que he presenciado a lo largo de mi carrera militar me han dejado muy claro que el ser humano puede cometer actos despreciables que solo las mentes más retorcidas podrían imaginar. Tal como mencioné antes, las historias que tengo sobre mis años como militar son muchas, y algunas de ellas son bastante impactantes. Lo que hoy quiero contarles es algo un poco diferente. Si bien podría considerarse una historia paranormal, yo más bien la considero como un encuentro con alguien que necesitaba mi ayuda. Tenía casi 30 años cuando esto pasó, y para ese momento yo ya me encontraba bastante acostumbrado a vivir ciertas experiencias que no son fáciles de comprender. Trabajar durante tanto tiempo como militar te hace despedirte de la lógica en situaciones donde ésta ya no existe. Estábamos en la ubicación de uno de los pueblos donde se había reportado la fabricación de sustancias ilícitas. Entre otras cosas, el pueblo estaba muy apartado y escondido, lo que comúnmente permite que ese tipo de personas aprovechen la lejanía, la ignorancia y el miedo de la gente para realizar sus actos deplorables sin ser detectados. No voy a mencionar el nombre del pueblo para no meterlos en problemas, o a mí mismo, así que solo diré que era un pueblo remoto. Había sido un día largo y el lugar donde se encontraba estaba aún más lejos de lo que habíamos previsto. Algunas personas habían sido arrestadas y llevadas a las autoridades correspondientes, pero no todos pudimos irnos, ya que teníamos que seguir con los protocolos marcados. Había tanto que hacer allí que la noche nos alcanzó. Aún no habíamos terminado cuando esto sucedió, y regresar y volver al día siguiente no era factible para ninguno de nosotros. Decidimos pasar la noche allí. Sé que muchos pensarán que eso es contraproducente y arriesgado, pero les diré que es una práctica bastante común en este tipo de situaciones, y a decir verdad,
Podríamos decir que estamos acostumbrados a eso, ya que habíamos arrestado a estas personas. Sabíamos que era poco probable que fuéramos atacados por miembros de su grupo, pero aún así decidimos mantenernos vigilantes. El primero en hacerlo fui yo. Eran casi las 2 de la madrugada y el sueño comenzaba a vencerme. Había sido un largo día y la tranquilidad del ambiente era perfecta para poder dormir. Estaba a punto de dormirme cuando escuché un ruido. Inmediatamente me giré y tomé mi arma. No apunté, solo quería tener el control en todo momento. Al principio no pude ver nada debido a la oscuridad y al hecho de que mis ojos aún estaban un tanto desenfocados debido al cansancio, pero mis oídos captaron un segundo sonido. Cuando me giré pude ver a un niño. No tendría más de 9 años. El niño no hacía nada, solo se encontraba de pie observándome fijamente. Tenía unas ojeras bastante marcadas. Estaba descalzo y no llevaba camiseta. Se veía tan delgado que los huesos de sus costillas y clavículas se marcaban perfectamente. Era prácticamente piel y huesos. Lo que más me impactó en ese momento fueron sus ojos, los cuales carecían completamente de brillo. Era como si estuvieran secos. Su mirada estaba perdida y simplemente me observaba sin decir nada. Intenté comunicarme con él, preguntándole quién era, qué hacía allí y si tenía hambre, con la esperanza de que me respondiera, pero nada de lo que dijera o hiciera parecía provocar una reacción en el niño. Entonces, cuando quise dar un paso hacia él, abrió la boca y comenzó a llorar. Eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue que las lágrimas que salían de sus ojos eran completamente negras, podían verse escurriendo por sus mejillas. Fue entonces cuando supe que de ninguna manera podría tratarse de un niño normal. Su forma de llorar era tan desgarradora que generaba sentimientos en cualquiera. No quería acercarme más. No sabía qué hacer, y lo único que pude hacer fue patear a uno de los soldados que estaba durmiendo más cerca. Somnoliento, me cuestionó qué estaba haciendo, ya que no era su turno de vigilar todavía. Apunté hacia donde estaba el niño. Quería que alguien respaldara lo que yo estaba viendo. Y, efectivamente, cuando levantó la mirada para verlo, quedó impresionado al ver lo mismo que yo. Él no pudo reaccionar de la misma manera. Se levantó inmediatamente del suelo y gritó, alertando al resto de los soldados. Cuando estos despertaron, el niño simplemente se desvaneció, dejando un olor a putrefacción que era inconfundible. Los soldados cuestionaron qué estaba pasando, y algunos se quejaron del olor, pero cuando éste señaló y vio que no había nada, muchos parecieron realmente inquietos. Como mencioné antes, muchos de nosotros ya habíamos tenido experiencias con lo paranormal, por lo que muchos no necesitaron escuchar nuestra historia 2 veces para creernos. Aún así, no había mucho que nadie pudiera hacer. Después de todo, no era como si estuviéramos sufriendo un ataque o algo a lo que pudiéramos enfrentarnos, así que poco a poco todos volvieron a quedarse dormidos. Y una vez que me encontré vigilando, decidí fumar un poco. Estaba sumido en mis pensamientos cuando volví a ver al niño de pie, justo en el mismo lugar, llorando mientras me miraba fijamente. No tenía idea de qué quería de mí. Entonces decidí caminar hacia él, pero se esfumó de un momento a otro. Cuando vi aquel humo negro dispersarse en la nada, me di cuenta de que el lugar donde él estaba parado tenía la tierra muy suelta. En ese momento todo hizo clic en mi cabeza, así que sin pensarlo 2 veces, tomé una pala y comencé a excavar. No tuve que hacerlo por mucho tiempo. La tumba no era muy profunda. Encontré 4 bolsas de basura negras y ya estaba bastante familiarizado con ello, así que esperé lo peor. 2 de esas bolsas tenían ropa, tanto de mujer como de niño. Otra de las bolsas tenía zapatos y dinero, pero fue hasta la tercera bolsa que encontré exactamente lo que creía estar buscando. Huesos humanos. No había duda, debido al tamaño de los huesos. Podía determinar que se trataba de huesos de niños, ya que eran muy pequeños. Había muchos y se veía que pertenecían a diferentes personas. Desperté a los demás y les mostré lo que había encontrado. Aquello desencadenó una búsqueda un poco más profunda.
encontramos más cuerpos casi alrededor de toda aquella propiedad. Como dije antes, muchas veces lo peor son los seres humanos. Aquellos huesos fueron entregados, aunque para ser sincero, dudo que algunos de ellos hayan sido realmente reclamados, ya que en el estado en el que se encontraban, es muy difícil poder saber a quién pertenecían. No se encontraban algo para identificar alguno de los cuerpos. Cuando terminamos en aquel lugar, tuve que tomarme un par de días para entender todo lo que había vivido, aunque me sentía realmente feliz de haber podido ayudar de cierto modo a que los restos de aquel niño, junto con los de las demás personas, no se quedaran en aquel lugar. Logré superarlo con el tiempo, aunque aún pienso en ello de vez en cuando. Creo que aquella es la única vez que he recibido alguna señal para ayudar a algo así. Y a pesar de creer que hice lo correcto, a veces me pregunto cuántas personas se encontraron en la misma situación y no hicieron nada, provocando que los espíritus de inocentes aún continúen vagando. A veces pienso que es mejor no pensar en ello y simplemente seguir adelante. Después de todo, es lo único que puedo hacer. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.